Bueno, siguiendo con la serie de estos videos, vamos a hacer varios videos para que de alguna manera no se aburran con un video largo de 1 hora y media, 2 horas. Más bien lo vamos a poner en videos cortos para que ustedes puedan de alguna manera echarse un cafecito mientras terminan entre video y video. Bueno, continuando con esto, tenemos ahora lo que es el tema de continuidad. Si pueden observar, aquí el texto nos menciona que la idea de continuidad es como se muestra en la gráfica. ¿Sí? Es algo que de alguna forma nos permite pensar en una gráfica continua sin interrupciones, o sea, es decir, algo que tiene un trazo continuo sin cortes. Bueno, pues entonces a partir de esto lo que hacemos es definir de tal manera un punto, este punto x0, y de este punto x0 damos un radio delta, ¿sí?, a la izquierda y a la derecha, y podrán observar cómo se determina aquí los valores para la epsilon. En este caso se busca que la epsilon de alguna forma sea equivalente de un lado al otro. Por eso es que aparece la gráfica, donde aquí al parecer la epsilon se sale, ¿sí? Pero recuerden que dada la definición del límite, para cualquier epsilon que ustedes se tomen van a tener una delta, ¿sí? Una delta que cumpla con estas condiciones, ¿sí? Dado que aquí lo que estamos tratando es el tema de continuidad, entonces lo que tenemos es que la función en este punto, o la función es continua en el punto x0. De alguna manera la característica del límite se permea aquí, porque estamos pensando en algo como recuerden los ejemplos que vimos en clase, donde el límite de la función converge a un punto x, a un punto f de x, o a un punto L, ¿sí?, en x0. Ahí en ese punto L nos daba la idea de que si la función converge a ese punto, entonces cualquier valor x que tomemos dentro del intervalo, en este caso x0 menos delta entre x0 más delta, tal que si este valor x en diferencia o puesto en diferencia con x0 en valor absoluto era menor a delta, entonces teníamos la convergencia. Aquí es algo semejante, ¿sí?, porque lo que nos plantea la definición es que la función es continua en un punto en x0. Lógicamente este punto está dentro del dominio para cada epsilon. Entonces existe una delta tal que el valor absoluto de f de x menos f de x0 es menor a epsilon.
siempre que x, o para cualquier x que tengamos dentro del intervalo o dentro del dominio, tal que esta diferencia sea menor a delta, ¿sí? Entonces se va a dar esto. Bueno, a ver, recapitulando un poco. La definición de continuidad tiene tres cualidades. Vamos a poner el lápiz. Ya tenemos el lápiz listo. Continuidad en el punto, ¿sí? Estamos hablando de continuidad en un punto. Esto es importante que tengan en mente, porque vamos a dar otro criterio de continuidad, pero es el criterio de continuidad sobre el dominio completo, ¿sí? Pero lógicamente, para poder dar esa definición necesitamos ver primero la continuidad en un punto. Si la función es continua en un punto x0, entonces para toda epsilon que ustedes tomen existe una delta tal que siempre que se cumpla el hecho de que cualquier valor que ustedes tomen x converja a x0 y esta distancia sea menor a delta, entonces se va a dar que la función converge a f de x0. Pero aquí hay algo que llama la atención. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esto no es mayor a 0. Si recordarán en la definición del límite, esto era mayor a 0. Aquí en esta definición no se da esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de continuidad en un punto x0. O sea, lo que quiere decir esto es que la función está definida en el punto x0. Si recordarán ejemplos de límite en la clase, la función no está definida en algunos casos en ese punto x0. Por ejemplo, la función f de x igual a 1 entre x. Si recuerdan esto, si ustedes aplican el límite a esta función, converge a 0. Bueno, siempre que x tienda a infinito. En este caso, lo que nos queda aquí es que el límite de la función no está definido en el dominio en 0. Aquí tenemos que tener en cuenta que una cosa es el dominio y otra cosa es la imagen. Este 0 pertenece a la imagen y el 0 al que nos referimos es al dominio de la función. Entonces el 0 que aplicamos aquí no está definido. Lo que quiere decir es que la convergencia para la función pues de alguna manera, si nosotros pensamos en x cuando tiene infinito, pues podríamos pensar que tampoco el infinito está definido, ¿sí? Pero si pensamos en este término en donde x se aproxima a 0, es decir, donde x es muy chica, de alguna forma el valor de la función a dónde nos lleva. Lógicamente estamos pensando que x está entre 0 y 1. Como el valor x está decreciendo o está haciéndose pequeño, lo que va a ocurrir aquí es que si x se aproxima a 0,
entonces esta función se va a infinito. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que cuando la función se va a infinito, estábamos haciendo una afirmación que converge al infinito o diverge, ¿sí? Entonces al final la función converge aunque sea al infinito, ¿sí? Pero el valor de x se aproxima a 0, donde 0 no está definido en la función. Entonces en este caso este valor x0 no está dentro del dominio de la función. Aquí lo que nos dice la definición es que no importa que x0 sea mayor o que la de esta diferencia sea igual a 0. ¿Por qué? Porque lo que se está diciendo aquí es que x, dado que pertenece al dominio, no es un punto de acumulación del dominio. ¿Esto qué quiere decir? Recuerden que en el video anterior les dije que un punto de acumulación se puede ver como un punto de convergencia. En pocas palabras, si estamos hablando de un punto de convergencia, y aquí nos está negando el hecho de que no es un punto de convergencia, esto lo que quiere decir es que basta con el mismo punto. Es decir, el único punto que cumple la condición de que la diferencia entre x y menos x0 sea menor a delta es el mismo punto x0. A eso se refiere esta parte. Como podrán notar, parece muy simple la definición, pero realmente es un poco más sutil la comprensión. Entonces deben de tener en cuenta esto para cuando ustedes vayan a resolver algún problema de continuidad, ¿sí? Y además dense cuenta de que ya no estamos hablando en términos de un límite, es decir, de una L o de una D o de una B o una A, no. Estamos hablando de que tenemos f de x menos f de x0, f de x0, ¿sí? Entonces, esta f de x0 es un punto que está definido dentro del rango de la función o dentro de la imagen de la función. Por eso ya podemos poner este valor f de x0 como tal, porque es un valor de la función. ¿Sí? Y por ejemplo, si tenemos una función y la función no está definida en ese punto, entonces ¿qué podemos pensar? Ese punto al cual va a converger la función pertenece al dominio, perdón, pertenece al rango o a la imagen de la función. No necesariamente. Entonces, si hablamos de continuidad en un punto x0, estamos hablando en un valor que está bien definido tanto para el dominio como para la imagen. Bueno, con esto concluimos este video.